Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, comenzamos con nuestro camino de preparación hacia el episodio 9, el ascenso de Skywalker, con el primer cómic liberado de una serie de 4 números de Star Wars Allegiance. Una historia que precisamente cuenta parte de ese año entre el episodio 8 y el 9, y sobre todo cómo fue que la Resistencia se reconstruyó de la nada después de haber sido diezmada en Crait para volver a ser una fuerza operativa amplia, y que así un tiempo más adelante pudiera ser la chispa que derrotara a la Primera Orden de nuevo. Y recuerden, claro, que haremos una lista de reproducción para que puedan seguir consecutivamente todos estos cómics conforme vayan surgiendo semana a semana las 4 partes de esta historia. Y aquí, claro, recordemos que estamos en una época donde Leia Organa lidera lo que queda de la rebelión y se apoya en Rey, que sigue en entrenamiento Jedi, y también de otros héroes como Poe, Finn, Rose, Chewie o el trío de droides. Estos pues se enfrentan por el momento solos a la Primera Orden y sin aliados, pero pronto comenzarán a recuperarlos. Así que esto nos llevaría justo al planeta helado del borde medio de Tanuna. Un planeta que se le reconocía por ser pacífico desde los tiempos ancestrales, con una raza de científicos y pensadores. Ahí se habían erigido sus bellas ciudades durante siglos, talladas sobre vidrio volcánico sobre generaciones. Tanuna era un lugar avanzado con astrónomos que habían cartografiado el cosmos, con doctores que habían descubierto la cura para la plaga iridiana, y sus poetas habían estudiado en las mejores universidades por toda la galaxia. Eran un pueblo de paz, incluso desde la guerra de los 100 años de la oscuridad hasta el surgimiento del Imperio. Los Tanunas se habían mantenido neutrales de cualquier conflicto que dividiera la galaxia, hasta ahora. Y en ese momento veríamos cómo uno de ellos veía como una masiva flota invadía su planeta. Era la Primera Orden que había tomado la galaxia como suya. Aquí entonces un representante de los Tanunas se comunicaría con el mismísimo General Hux, quien dirigía la flota de la Primera Orden, suplicándole que no hiciera aquello y diciéndole que ellos eran un pueblo neutral y que ni siquiera el Imperio se atrevió a invadirlos de aquella forma. Pero Hux sería letal, ya que le diría que una transmisión de la Resistencia había sido trazada hasta ahí, y a la Primera Orden eso no le parecía una simple acción neutral. Ahí el representante Tanuna le explicaría que ellos siempre le daban la bienvenida a cualquier visitante que buscara ayuda, porque esa siempre había sido su tradición. Pero aquí Hux tomaría la palabra y le diría que estaba en lo correcto. Esa había sido antes sus formas, y entonces siniestramente le diría sobre quién había dicho algo acerca de una invasión. Y en ese momento Hux daría la orden: ¡abran fuego! Y así solo veríamos cómo los cañones ventrales del crucero más grande se disparaban y volvían cenizas la capital de los Tanuna. Para la Primera Orden no habría perdón alguno si ayudaban a la Resistencia. Así pues, los Snowtroopers se desplegarían por las calles matando a cualquier superviviente. Y finalmente, escuadrones de TIE Bombers se desplegarían para barrer casi por completo con aquel bello y pacífico planeta. Pero en uno de los últimos edificios en pie, antes de la explosión, el representante Tanuna emitió un mensaje de auxilio a cualquiera que pudiera escucharle. Su mundo había caído bajo el ataque de la Primera Orden. Ya venían misiles por ellos. Estaban desesperados por asistencia de cualquier tipo. Pero antes de que pudiera continuar con su mensaje, el impacto de la ojiva haría que todos en aquel planeta terminaran por desaparecer por la ira de la Primera Orden. Pero esto podría ser visto a millones de kilómetros de distancia por alguien desde una pantalla. Era justo la Teniente Connix quien estaría desencajada por lo que acababa de ver. De inmediato Connix dejaría la estación de comunicación del campamento de la Resistencia y, poniéndose su máscara, correría hacia con el resto del grupo. A eso se había reducido la Resistencia ahora, a un pequeño campamento provisional en el planeta basurero de Anoat, un mundo con aire contaminado y alejado del borde exterior, justo a la mitad del camino entre Bespin y la antigua base rebelde en Hoth. Es entonces que veremos el centro de comando de la Resistencia, donde estaban R2-D2, C-3PO, Chewie y otros más junto con Leia. Y al llegar, la Teniente Connix le informaría a Leia las malas noticias sobre la Primera Orden que habían barrido con el planeta entero de los Tanuna. C-3PO tampoco creía lo que oía, porque siempre había sido una especie neutral. Pero también el propio droide nos explicaría el pecado de aquel pueblo. Ellos habían sido los que los habían recibido cuando ellos necesitaron suministros justo después de que habían escapado de Crait.
Y Leia sabía bien que justo por ese pequeño gran detalle toda su especie había pagado el último precio. La general claramente estaba afligida por la mala noticia y se recordó cómo había jurado que después de Alderaan algo así no volvería a suceder. Sin embargo, mundos continuaban siendo destruidos. Aquí, claro, tras oírla, Connix trataría de animarla por todo lo que habían hecho y todo lo que había logrado antes. Y le diría que al menos lo que podía hacer la resistencia era proteger a cuantos pudieran. Leia pues sabía que Connix tenía razón. Ellos no podrían estar escondiéndose más entre la basura mientras otros morían ahí afuera. Pero al decir esto, uno de sus generales le diría que la polución aquí en Anoat por mucho tiempo había servido como una gran máscara para protegerlos de los sensores de largo alcance de la Primera Orden. Sin embargo, esa protección no duraría por mucho tiempo. Pero al escucharlo, Leia le replicaría al general Jonato que la resistencia fue puesta en marcha de nuevo para traer una vieja esperanza de paz y libertad para una nueva época. Sin embargo, para el general Jonato, la esperanza debería también ser con prudencia, ya que si la Primera Orden los había arrastrado hasta Tanuna, entonces eso quería decir que pronto su atención se centraría hasta Anoat. Esto, claro, asustaría de inmediato a C-3PO, quien pensaría que quizás lo mejor era hacer un plan de evacuación. Pero Leia, viendo el mapa de la galaxia, respondería con un categórico no. Si ellos querían ganar, necesitaban más naves y personas que las volaran, y eso sin mencionar muchas más armas y muchas más personas que las apuntaran. Ella seguiría viendo el mapa y se pediría a sí misma un poco de paciencia. Estaban ya justo haciendo todo eso, y nos dejaría entrever que había mandado antes a Bee Moradi en la búsqueda de otra base más permanente. Snap Wexley, por otro lado, dirigía un grupo de exploradores hacia los astilleros más desconocidos y remotos de la galaxia para tener más naves, mientras que Finn y Poe estaban en una riesgosa misión para conseguir muchas más armas. Claro, al escuchar aquello, Rústico de inmediato se asustaría por lo peligrosa de la misión de Finn. Sin embargo, todo esto le daría un nuevo impulso a Leia para retomar la iniciativa de una vez por todas, en lugar de estar ahí esperando. Y así le ordenaría a Chewbacca que preparara el halcón. Y por un momento el general Jonato trataría de disuadirla de no irse porque sería muy peligroso, y Chewbacca de inmediato se molestaría por ello. Sin embargo, a los ojos del general, Leia Organa era el más importante símbolo de la resistencia desde que Luke Skywalker había muerto. Aquello pues era verdad y Leia lo entendía, pero aquello que estaba a punto de hacer no era propiamente una misión, sino una visita amistosa. Por eso le pediría a C-3PO, R2-D2 y a Rose que también la acompañaran para esa tarea. Rose, claro, se sorprendería, pero Leia le diría que eventualmente necesitaría una mecánica. Aunque, claro, también les faltaba una buena piloto. Y algo le decía a Leia que Rey se estaba aburriendo de estar recolectando partes de un generador durante todo ese día. Es así que veríamos dónde estaba Rey ahí en Anoat. Ella se encontraba cargando su báculo y con una máscara respiratoria en medio de los desechos de naves de aquel planeta basurero. Pero ella tendría frente de sí una bestia de pozo de Anoat, una con la cual estaba tratando de pasar el rato a pesar del peligro que esto implicaba. Rey incluso se burlaría porque pensaba que estas bestias eran más peligrosas. Pero para su sorpresa, la bestia la terminaría lanzando lejos, desarmándola y poniéndola en un verdadero apuro. Por un momento, la bestia casi la pisaría, pero Rey la detendría con la fuerza y cuando la bestia tiraría un par de mordidas, el báculo terminaría salvando a Rey. La Jedi pues parecería que todavía le costaba mucho el dominio de ciertas cosas de la fuerza porque la controlaba en formas erráticas y no a placer. Y cuando Rey tendría un breve respiro aún tirada en el suelo, le preguntaría a la bestia si quería ver todo lo que podía hacer con la fuerza, y así ella dejaría caer una estructura sobre aquella bestia. Pero esto terminaría siendo contraproducente, ya que no la detendría de ninguna manera, sino que solo haría unos pequeños impactos. Y así la bestia furiosa comenzaría a perseguir a Rey mientras ella huía. Y aquí ella misma nos dejaría entrever su frustración sobre que tenía muchos problemas para concentrarse por medio de la fuerza. Por eso fallaba continuamente. Es entonces que Rey se voltearía una vez más para enfrentar frente a frente a la bestia y le diría que aquello no era su culpa, puesto que ella había empezado todo esto. Pero claramente estaba frustrada porque había perdido la única cosa que la hacía especial. Y aquí de nuevo Rey extendería su mano intentando usar la fuerza para detener a la bestia. Era una prueba consigo misma para demostrarse que tenía esa conexión mental que la hacía tan especial. Pero de nuevo nada pasaría y apenas podría alejarse un poco de la bestia que la perseguía. Rey, claro, lo llamaría aquello como un empate, hasta que en ese momento se escucharía el motor del halcón milenario y ella iría directamente con sus amigos a bordo.
Al llegar, claro, lo primero que le diría a Leia sería que había muchas mejores maneras para lidiar con su frustración que dejar que fuera comida por esa bestia. Pero Rey solo agregaría que esperaba que esta fuera una misión del tipo que tenían Poe y Finn consiguiendo armas. Sin embargo, Leia aclararía que no era una misión, sino más bien una tarea solemne. Pero ya para cuando el halcón despegaría, Rey le dejaría saber a Leia con todo el respeto que ella creía que Poe y Finn estaban teniendo mucha más diversión en su misión. Es así que seremos transportados justos para ver dónde andaba ese par, y veríamos que ellos en realidad estaban en una estación de servicio conocido como el Cometa Caprichoso, donde en aquellos instantes Finn estaba en medio de un bar en una pelea, ahí junto a BB-8. Finn se tambalearía, pero algunos aliens en la cantina lo levantarían, y luego el combate que se estaba dando con Finn continuaría, hasta que Poe Dameron aparecería encapuchado frente a BB-8 para regañar a su droide, diciéndole que les había pedido que se mantuvieran fuera de problemas mientras él encontraba a su contacto. Y ahí le pediría a su droide que si por favor podía hacer algo para sacar a Finn de aquel embrollo, por lo que el droide de inmediato rodaría y provocaría un poco de caos extra entre varios aliens del bar para darle una salida rápida a Finn de todo aquello. Y de inmediato Poe le daría una mano y le recordaría que tenían que guardar un perfil bajo, aunque Finn, claro, culparía a otro que había iniciado todo. Es así que mientras en el bar comenzaba un nuevo combate, el grupo de 3 podía tener una secreta reunión, y ahí Poe les diría que su fuente les había provisto por fin las coordenadas de un cargamento secreto que había decomisado antes la Nueva República incautadas en la luna de Avedot. Se suponía que eran un montón de armas que habían sido confiscadas a piratas por muchos años, así que justo eso podría servirles, ya que les daría un medio para que la resistencia volviera a armarse en contra de la Primera Orden. Claro, Poe agregaría que primero tenían que sobrevivir y regresar a su nave, por lo que Finn se apuraría para ir por Norik y Oron al puesto de suministros para de ahí partir, pero Poe no dejaría de recordarle a Finn que mantuviera el perfil bajo. Entonces los tres se separarían para encontrarse en el hangar. Mientras Finn caminaba por el bar pensando que era tan discreto como un Bothan, pero ahí nos daríamos cuenta que una mujer lo observaba muy atentamente, y ella se terminaría revelando como un cambiapiel, un famoso cazarrecompensas de la época conocido como Remex. Y ahí él le preguntaría a sus compañeros si acaso la recompensa era lo suficientemente grande como para que valiera la pena, porque después de todo, a él no le gustaba hacerle daño a los que estaban en el lado de los débiles en una guerra. Pero sus tres compañeros desde la cabina de la nave le confirmarían cuál grande era la recompensa, ya que con ella podía comprar una nueva conciencia o un nuevo corazón. Es ahí que el resto le daría la orden a Remex de que siguiera a Finn y pusieran un rastreador en él y que fuera por él una vez que aterrizara a su nave. Y entonces el resto del grupo se pondría en contacto con el cliente, la Primera Orden. Y desde el Finalizer de Kylo Ren, un oficial se comunicaría directamente con el General Hux sobre que tenía comunicación de aquella estación espacial donde supuestamente estaba Finn. Hux, claro, primero se negaría porque no querían perder tiempo con cada rumor que les llegara sobre que la resistencia estaba en un bar de mala muerte en cualquier sector galáctico. Sin embargo, el oficial le diría que la inteligencia había sido corroborada y que había una buena chance de que fuera Finn. Sin embargo, Hux seguiría siendo obstinado con el oficial, diciéndole que él simplemente como un oficial no estaba ahí para pensar. Pero en ese momento el mismísimo líder supremo Kylo Ren escucharía la conversación de Hux y le preguntaría al oficial qué era exactamente lo que le habían dicho. El oficial, pues un tanto nervioso, le explicaría que era un grupo de mercenarios que estaban cobrando la recompensa por uno de los líderes de la resistencia, el blanco conocido como Finn. Hux, pues, de nuevo le diría al oficial que no podrían ser molestados por cualquier pequeña posibilidad, pero ahí Kylo Ren alzaría su mano y lo amenazaría diciéndole a Hux que podrían perseguir cualquier rumor, pista o rastro de vapor a través de la galaxia. Ellos, pues, movilizarían a cualquier cazarrecompensas e informante y voltearían cualquier roca con tal de encontrarlos y barrerlos de la faz de la existencia. Por un momento, Hux se asustaría del potencial uso de la fuerza de Ren, pero este solo lo tocaría finamente en el cuello de la camisa y Kylo agregaría amablemente que esperaba que ahora en adelante se entendiera el mensaje mucho más claramente, y así se lo haría saber el General Hux, por lo que de inmediato Hux daría la orden de autorizar el pago por la recompensa y que estuvieran advertidos a aquellos mercenarios si acaso fallaban. Es así que todo finalmente cambiaría viendo que el halcón milenario finalmente llegaba a su destino.
Pero aquí Rey le preguntaría a Leia qué hacían en un sistema tan alejado de la pelea real contra sus enemigos, y la general solo le replicaría que fuera paciente, dado que habían venido aquí a honrar la deuda de un viejo amigo de Leia. Y así tanto ella, Chewie y Rey tendrían frente de sí al bello y resplandeciente mundo azul y oceánico de Mon Cala. El halcón pues descendería sin problemas a ese mundo que fue antes para la Alianza y hogar de tantos aliados clave para Leia como lo fue el fallecido almirante Ackbar, y así estarían por fin en un muelle de la ciudad Dak. Leia, claro, mientras bajaba la rampa recordaría las memorias que tenía de ese lugar y recordaría y extrañaría a su amigo Ackbar. Él pues era la verdadera razón por la que habían venido hasta ahí. Y así Leia creía que sería bueno estar en un lugar donde pudieran estar a salvo y bienvenidos por al menos un momento. Pero todo cambiaría cuando vería un grupo de Quarrens y Mon Calamari que se dirigían hacia ella con blasters en mano apuntándole para recibirla. Y así un oficial Quarren, al tenerla frente de sí, le diría que no debió de haber venido después de lo que había hecho, después de todas las muertes que habían traído hasta sus aguas. Así que él le pediría a Leia que le dijera por qué, pues no debían matarla en ese momento que estaban frente a ella. Leia pues estaría sumamente sorprendida de aquella bienvenida, pero sería hasta ahí donde nos dejaría esta primera entrega de los cómics de Allegiance. Pero no se preocupen, Masters, continuaremos el siguiente número esta misma semana, cuando se libere su segunda parte, cuando Leia se reencuentre con el mismísimo hijo del almirante Ackbar, para así ver cómo la resistencia se siguió reconstruyendo. Esa historia pues se las dejaré aquí en las pantallas finales cuando ya haya sido publicada, junto con las partes siguientes de los cómics, al igual que más aventuras sobre la saga que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.